Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar de Lilithie. Y bien, Lilithie, o los Luthiers, son un grupo musical argentino y de humor que básicamente utiliza la música como elemento fundamental en sus actuaciones y que además consta, pues eso, utiliza instrumentos informales creados a partir de objetos o materiales cotidianos. Bueno, es verdad que yo soy muy fan de los luthiers clásicos, ¿vale? Pero actualmente el Lilithie cuenta con, a veces le llaman Lilithie, a veces luthiers, consta de dos de los miembros históricos, que son Jorge Marona y Carlos López Pucho, ¿vale? Pero, bueno, desde el 2015, Tato Turano y Martín O'Connor, que no los he visto nunca, ingresaron en el grupo para sustituir a Daniel Rabinovich. En el 17 también se retiró Carlos Núñez Cortés, que sigue todavía vinculado al grupo, pero ya no participa, por así decir, en las actuaciones. Y bueno, hablar de que Gerardo Massana fue el fundador del grupo en el año 67 en Buenos Aires, en una época en la que pues, los coros universitarios en Argentina estaban muy de moda. ¿Vale? La formación más duradera, la que yo conozco, que aguantó desde el 86 hasta el 2015, es la que está compuesta por Carlos López Pucho, Carlos Núñez Cortés, Jorge Marona, Marcos Mustok y Daniel Rabinovich, que para mí son los luthiers clásicos, ¿vale? Y decir que en el 86, justo cuando empezó este quinteto, por así decir, se fue Ernesto Acher, y en el 73 falleció el fundador, Gerardo Massana. Y decir que si bien al principio, pues eso, lo fundó Massana, luego entró Ernesto Acher y más o menos el quinteto fundamental con esos dos, que luego se fueron, uno porque falleció, otro porque lo dejó y tal y cual, pero desde el 2000 es cierto que ha habido miembros de reemplazo y desde el 2015 ya miembros que han ido que han convertido en miembros oficiales, como ya he dicho, Tato Turano y Martín O'Connor, por ejemplo, que son miembros oficiales que han ido sustituyendo a los que nos iban dejando. El grupo ha recibido numerosos premios, entre otros pues el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, coincidiendo con su 50 aniversario, y pues decir que ha habido como unas 8 formaciones más o menos entre el 67 y la actualidad, y que solo quedan pues Jorge Marona de la primera original y Carlos López Pucho, que es incluso de la tercera. Vale, en cuanto a los miembros, y voy a ir empezando por los miembros actuales y luego ya iré repasando un poco los antiguos, que casi son los que más, o sea, los que más me gustan, ya os he dicho, son los de el quinteto principal que os comenté antes. De ese quinteto quedan dos ahora mismo, que el primero sería Carlos López Pucho, ¿vale? Que está licenciado como director de orquesta y es docente universitario, entró en el año 71 y su instrumento principal es el latín. Pues eso, es parte de este quinteto principal en el que para mí son todos geniales. Igual que Jorge Marona, compositor, arreglista y guitarrista, que empezó en medicina pero no la terminó, que canta y toca principalmente instrumentos de cuerda y que es el único miembro actual de los iniciales. Parece como el más serio del grupo, siempre ha dado como ese aspecto como más serio y más tal, pero luego es igual de divertido que todos, la verdad. Luego tendríamos a Horacio el Tato Turano, que es pianista, saxofonista, cantante, arreglista y compositor, que empezó en el 2000 como reemplazo y ya en el 2015 se convirtió en miembro oficial y que, bueno, nunca lo he visto, al igual que a ninguno de los nuevos. Y tenemos aquí una larga lista de gente que no conozco, como por ejemplo Martín O'Connor, que es cantante y actor argentino, reemplazo desde el 2012 y oficial también desde el 2015. A Tomás Meyer-Wolf, pianista, compositor, arreglista y productor musical, que es reemplazo desde el 2015 y oficial desde el 17. A Roberto Antier, que es actor argentino, reemplazo desde el 2015 y oficial desde la muerte de Marcos Mustok en el 2020. Santiago Otero Ramos, que es pianista, actor, director de coro, director musical y bueno, es un reemplazo desde el 2019, todavía no ha sido oficial. A Pablo Rabinovich, que toca varios instrumentos, es cantante, compositor, productor, docente, ingeniero eléctrico. No es familia de Daniel Rabinovich, pese al apellido, y es reemplazo desde el 2019. En cuanto a los miembros antiguos, tendríamos a Gerardo Massana, que es el fundador del grupo, que es compositor, arreglista, arquitecto y creador de los primeros instrumentos. Murió de leucemia en el año 73 a los 36 años y dedicó sus últimos años al grupo. Ernesto Acher, arquitecto, compositor y arreglista, que tocaba el piano, y en el 86 se fue del grupo por razones no aclaradas. Es verdad que en una entrevista en el 2007 comentó algo así como que el grupo era una especie de matrimonio múltiple y que es de caballeros no preguntar lo que pasa en una pareja, así decir. Y bueno, cuando salió del grupo formó un grupo de jazz.
Luego tenemos a Daniel Rabinovich, que es guitarrista, percusionista y cantante folclórico, licenciado en Derecho y escribano público. Toda esta gente tiene un montón de formación, es bestial. Y bueno, sobre todo lo que solía era actuar y cantar, aunque a veces tocaba algún instrumento, y para mí es el mejor del grupo con diferencia, bueno, junto con Marcos Mustok, y murió en el 2015 a los 71 años. Tenemos a Carlos Núñez Cortés, que es doctor en química, concertista de piano, compositor y arreglista, que creó algunos de los instrumentos y que dejó el grupo en el 2017. Se lo encontró un día un amigo mío por la calle y le dijo que me comentó que era un poco antipático al parecer. Siempre tenía un poquito menos de cariño. Y luego tenemos a Marcos Mustok, que es locutor profesional y redactor publicitario, y es el que presenta un poco las obras. Actúa en la mayoría, ¿vale? Y en alguna ocasión no toca algún instrumento, pero vamos, como es el único que no tiene formación musical, pues realmente es más actor o incluso a veces cantante, pero no tanto músico. Y murió en el 2020 a los 77 años. Y luego hay colaboradores como el Negro Fontarrosa, Roberto el Negro Fontarrosa, que ayudó pues, a escribir algunas de las obras. Carlos Iraldi, que era el antiguo luthier, el antiguo creador de instrumentos del grupo, que cuando falleció pues pasó el puesto a Hugo Domínguez, aunque algunos de los integrantes del grupo también crean instrumentos, tenían una persona específica para eso, que eran ellos. Y luego pues reemplazos como Horacio Fontova, Gustavo López Mansiti, Daniel Casablanca o Marcelo Trepat. Bueno, pues decir que durante los años 60, al parecer, casi todas las universidades argentinas tenían su propio coro musical y que algunos se reunían fuera para preparar como bromas musicales que interpretaban en los entreactos, entre las representaciones serias, por así decir. Y Gerardo Massana creó un concierto entero de esta forma, o sea, así humorístico, al que llamó la cantata Modatón, que luego se llamaría cantata Laxatón, bueno, por un laxante que se vendía en televisión, que juega de palabras, y que de hecho llegó hasta nuestros tiempos. Massana lo creó todo esto junto a un luthier y músico porteño Carlos Iraldi, con instrumentos, pues eso, creados por ellos, novedosos, inventados, básicamente. Entonces les llegó una oferta para interpretar la cantata Laxatón en la Sala Tucumán, creo en Buenos Aires, y allí empezaron a montar el grupo y se llamaron I Musicisti. ¿Vale? Y fue donde se fueron integrando los miembros clásicos, por así decir, hasta que en el 67, por una serie de discusiones por el tema de las retribuciones y tal, I Musicisti se fraccionó. Entonces, por un lado, los principales se fueron, o sea, Massana, Mustok, Marona, Carlos Núñez y Rabinovich, y fundaron Lelutier, y por otro lado quedó I Musicisti, que poco después pues acabó naufragando. En el año 70 contrataron a Carlos López Pucho y en el 71 a Ernesto H. Y en el año 73 falleció el fundador, Gerardo Massana, de leucemia, como ya os comenté, a los 36 años. Lo que hizo que los miembros pues estuviesen como sin faltos de líder y tuviesen que acudir todos al psicoanalista Fernando Ulloa durante, me parece que unos 17 años. Y ya empezaron con giras internacionales, con espectáculos nuevos cada 2-3 años. En el 86, por ciertas diferencias, como ya comenté, Ernesto H. dejó el grupo y pasaron a ser 5 hasta el 2015, o sea, el quinteto fundamental que aguantó esos años. Sus obras tienen el habitual esquema, más o menos, que ya empezó en los años 70, de una pequeña introducción presentada habitualmente por Marcos Mustok y luego una con mucho humor y luego ya la pieza musical. Y comentar que en el 2008 los 5 miembros pusieron voz a algunas palomas de la película de Disney Bolt. Pues cabe destacar a uno de sus personajes más recurrentes y divertidos, que es Johann Sebastian Mastropiero, que debutó en la obra Música, ¿sí?, en el 67, aunque pasó por varios nombres y varias personalidades, tiene una vida tumultuosa, es un músico muy cuestionable, al que pues al principio de cada obra pues nos suele describir Marcos Mustok. Y también cabe destacar en su obra los instrumentos informales. Estos son pues eso, unos instrumentos especiales que los acompañan y que pues el luthier al final en francés es una palabra que significa creador de instrumentos de cuerda. Así que bueno, una parte fundamental de la obra es los instrumentos.
El primer luthier fue el propio fundador, Gerardo Massana, y después pues, se incorporó Carlos Iraldi, y tras el fallecimiento de este, en el 95 Hugo Domínguez. Y algunos ejemplos de estos instrumentos pues, podrían ser el latín o violín de lata o la mandocleta, que es una especie de bicicleta que hace sonar una especie de mandolina, el baspaipa-vara, el tubófono parafínico cromático, la máquina de tocar o dactilófono, o la exorcítara, que es una gran arpa de tubos de neón, que, pues, entre muchos otros instrumentos que salen en todos sus números. O sea, esto es una selección pequeñita, pero la verdad es que son una inmensa cantidad de instrumentos creados por ellos. Pues qué decir de este grupo, pues son un grupo que me encanta, tienen muchas obras como Hacen muchas gracias de nada, Un encanto con humor, Bromato de armonio, Todo porque rías, Los premios Maestro Piero o Lutirapia. Y decir que pues a mis padres les encantaban y yo he ido varias veces a verlos, al principio con ellos, luego alguna vez sola o con algún amigo y tal, y la verdad es que siempre me han gustado muchísimo. Es cierto que dejé de ir antes de que se separase el quinteto principal, o sea, nunca he llegado a ir a ver a los nuevos, y reconozco que bueno, pues todavía a día de hoy lo que sigo haciendo es ponerme los DVDs del quinteto clásico y partiéndome de risa. Y es verdad que yo cuando hablo de Lelutier hablo del quinteto principal porque, bueno, a veces hay alguna cosa con Gerardo Massana, con Ernesto Acher, sobre todo, he visto, pero principalmente es el quinteto clásico y de los nuevos sí que no he visto nada. Entonces decir que, bueno, que son muy divertidos. Es cierto que para mí Marcos Mustok y Daniel Rabinovich son especiales, o sea, me parecen súper graciosos. Son un poco más actores, aunque también hacen parte de música, sobre todo Rabinovich, que sí que es músico, pero son sobre todo actores y me parecen muy graciosos. Entonces es un grupo que no sé si recomendar por la música, si recomendar por la diversión y el humor, pero que definitivamente tengo que recomendar. Y nada, hasta aquí este vídeo. Como siempre, si os ha gustado, un gran like y suscribiros al canal.